Las cuentas no dan. Aun si pasara la reforma tributaria que busca el gobierno, la forma de financiar el presupuesto general para el año 2026 se queda corta, mientras el Contralor advierte que en el plano está el déficit fiscal frente a un alto costo de operación, un bajo recaudo tributario y una débil ejecución del presupuesto actual. Y para completar, todo parece indicar que la reforma no superará los debates en las comisiones económicas del Congreso. ¿De dónde va a sacar el país la plata para sostener todo lo esperado? El año pasado, Minhacienda había tenido que acudir al recorte del gasto, pero no sería suficiente. Muchos temen que la opción que buscará el gobierno será declarar la emergencia económica, pero ¿podría jugarle en contra los anuncios de bienestar económico que ha hecho durante este año? Invitamos al análisis al economista Henry Amorocho. Hoy es viernes 5 de diciembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. La reforma tributaria que se discute en el Congreso no avanza. De hecho, se enfrenta a un bloqueo en las 4 comisiones en las cuales se va a discutir. Pero además de eso y de propuestas alternativas, también se ha hablado de la posibilidad de que los congresistas que pertenecen al pacto histórico o cercanos al pacto histórico pueden estar haciendo una suerte de dilación. Lo han llamado algunos otros congresistas como una jugadita en referencia a otras jugaditas en la historia del Congreso, en la que buscando dilatar su votación para que no sea votada negativa, en algún punto el gobierno tenga los argumentos para decir que como no fue votada hay que pasarla por decreto. Esto lo dijo, por ejemplo, la representante Catherine Miranda. Todos los programas sociales que usted acaba de nombrar, ¿usted por qué no piensa en los viejitos, señor ministro, en vez de andar comprando esos aviones? Le voy a decir una cosa, ministro, y quiero que los medios de comunicación y la ciudadanía me presten mucha atención, porque me temo que este gobierno lo que quiere, haciendo sacar parte de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, es dilatar. Y les digo, ¿para qué? Para luego salir a los medios de comunicación, a la ciudadanía y decirles que el Congreso no quiso debatir y que le va a tocar sacar esto por decreto porque hay una emergencia económica. Emergencia económica, un recurso, una vía, un término que ya ha sido usado por el presidente en otras ocasiones. Esto, por ejemplo, lo dijo en abril. Si no es suficiente esto, vamos a la emergencia económica. La vida está primero. Sabemos que la oposición buscará tumbar decretos, etcétera, sin pensar en la vida, porque en Colombia también hay política de la muerte. Pero ya hablaremos de ese tema más adelante en este episodio. Concentrémonos en lo que origina todo esto, y es el hecho de que el presupuesto general de la Nación para el 2026, según diferentes alertas, estaría desfinanciado al no tener lo que pueda dar la reforma tributaria. Pero incluso teniendo la reforma tributaria, no alcanzaría, las cuentas no dan. Y por eso estamos con el profesor Henry Amorocho, economista, quien nos ha ayudado en muchas ocasiones, analista económico, para entender en qué punto se encuentra esto, porque el Contralor hace unas advertencias acerca del déficit fiscal frente al presupuesto que vamos a tener para el 2026. Bienvenido, profesor. Un especial saludo para ti y para toda la audiencia de El Café de Hoy del Tiempo. Y qué bueno volver a tratar este tema, porque la verdad, lo que pasó ayer con la reforma tributaria fue un déjà vu, porque eso había pasado la semana anterior igual. Y como usted lo dice, a esa reforma tributaria que está atada a la financiación del gasto del presupuesto, en mi sentir palmariamente ilegal, porque ya el tiempo de aprobar el presupuesto pasó. Sí, pero amén de eso, ha seguido su curso en el Congreso y desde luego se ha dado una situación particular, y es que lleva discutiéndose ya en 2 sesiones
en que cuando llega la definición para una ponencia que le llaman allá positiva, que es positiva, que curioso, se salen los parlamentarios de la Comisión Cuarta de Presupuesto y dejan sin quórum decisorio a la Cámara en ese momento, y entonces la ley quinta del 92 indica que se debe suspender y darle curso en una próxima, en una próxima ocasión. Se definió que fuera ayer en una ocasión y se definió que fuera el martes la próxima. ¿Y qué se va a dar? Precisamente lo que usted decía, la financiación que, como todos lo saben, pero se lo recuerdo a la audiencia, comenzó primero con 26.9 billones de pesos y por un acuerdo salió el presupuesto aprobado en 546.9 billones de pesos, y ahora el Ejecutivo pasó una reforma de 16.3 billones de pesos peluqueada en varias partes. Pero, ¿a qué vamos? Sí, esa reforma al parecer está como medio moribunda, pero lo más curioso es que ayer votaron el archivo de esa reforma dos comisiones de Senado que ya en términos de la ley quinta del 92 dejan hundida la reforma, pero de pronto en el adelanto de la discusión entró la votación de comisión cuarta y entonces quedaron sin quórum y otra vez quedó este muerto con algo levantado. Ahorita alguien me decía, esa reforma tributaria se le debería llamar Lázaro porque está muerto y parece que se fuera a levantar y no se muere. Ok, le alargaron la vida. ¿A qué vamos? A que posiblemente, como ustedes dicen, el ambiente no está dado para que esa reforma pase, y con los solos votos de la Comisión Tercera del Senado la semana entrante se vota el archivo y se cae la reforma. Ahora bien, ¿qué sucede con esto y lo que dice el Contralor? El Contralor General de la República, que la verdad celebro que haya aparecido con una declaración pública, y extraño que no lo haya hecho mediante un control de advertencia, que es la manera como él se debe pronunciar de acuerdo con sus funciones, pero lo hizo con una declaración pública que es un hecho general. Está diciendo que esa reforma tributaria, si no se aprueba, debería recortarse el gasto. ¿Y por qué debería recortarse el gasto? Por unas razones en las cuales comulgo con el Contralor, y me parece que en esta ocasión el Contralor tiene la razón. En varias ocasiones, Carlos, yo le había dicho, pero ¿dónde está el Contralor? Apareció. Y apareció, le cuento una cosa, teniendo concordancia con lo que hablamos en el pasado. ¿Qué está diciendo él con lo parecido que hablamos en el pasado en este programa? Que definitivamente cómo se va a aumentar el gasto público. Óigase bien, este punto es muy importante. ¿Cómo se va a aumentar el gasto público cuando el que está en 2025 no se ha ejecutado? Y le voy a decir, da datos el señor Contralor y me parecen muy buenos, que llegan a la siguiente conclusión. Del 100% del presupuesto de gastos de funcionamiento al mes de octubre, queda pendiente una ejecución. Sí, va rezagada una ejecución del 17%, que hace que solamente esté ejecutado el 67% en octubre, cuando debería ir el 83%, es decir, va rezagado el 17%. Entonces, si yo no puedo ejecutar el gasto que tengo, ¿cómo voy a pedir más? Por sola capacidad administrativa, ahí tiene la razón el Contralor, ¿sí? En la otra instancia, que son los gastos de inversión. ¿Qué dicen los gastos de inversión, Carlos? Según lo que dice el Contralor, la ejecución de los gastos de inversión llevan, le voy a decir, un rezago del 37%. Es decir, al mes de octubre falta ejecutar el 37% de lo que debía ir ejecutado esa hora.
A esa hora debería ir ejecutado el 83% del presupuesto y solamente se ha ejecutado el 40%. Entonces está rezagado el 43%, está rezagado en el 37%. ¿Cómo voy a pedir yo más ingresos, más gasto público y ingresos porque no tengo para financiar el gasto público cuando no estoy ejecutando los gastos de funcionamiento ni los gastos de inversión con la dinámica que requiere la ejecución? Tiene toda la razón el Contralor, no es procedente, desde luego que si no pasa la reforma y así no pasa, lo que hay es que recortar el gasto. ¿Por qué? Porque ni siquiera la dinámica administrativa está permitiendo que se tenga de verdad un aumento del gasto público, porque el que está ni siquiera se puede ejecutar. Entonces, ese es uno de los puntos que más ha insistido la Contraloría. Y la Contraloría hace un llamado, ojo, hace un llamado, no una advertencia. Yo quiero aclarar eso en términos de derecho fiscal. Él hace un llamado como un hecho público y no una advertencia, porque la advertencia es una función de la Contraloría. El llamado que hace es a reducir los gastos de funcionamiento y a recortar inversiones que no sean prioritarias. Ese es el punto central de la discusión que está dando el Contralor. Y dentro del contexto dice, pero ¿cómo va a ser posible que con el déficit fiscal, y lo que cita el Contralor es del 7.1%, que es lo que aparece en el marco fiscal de mediano plazo, y con una deuda pública del 65% del PIB, que es lo que dice el marco fiscal de mediano plazo, ustedes no recorten el presupuesto? Tienen que recortarlo si la reforma tributaria no sale. Y le cuento una cosa, de acuerdo con el ambiente que se observa ayer, hay, la verdad, muchas dificultades, como usted mismo lo decía en la formulación de la pregunta, doctor Carlos, que no salga la reforma tributaria. Yo le contestaría la pregunta de esa manera. Pero entonces con ese panorama, profesora Morocho, pues los tiempos son inquietantes. El 2026 está a la vuelta de la esquina, ya estamos en las fiestas decembrinas y de repente pues nos enfrentamos a que esto está muy corto el tiempo y en algún punto pues van a seguir votando, pero quién sabe si llegan al punto de poder votar el proyecto. Y además, ¿cómo va a ser el gobierno para resolver si no tiene ese dinero para suplir el presupuesto general de la Nación del 2026? La visión de lo que está redactado en la ley orgánica del presupuesto es que sigue el principio de la anualidad. Y el principio de la anualidad, como usted lo dice, va hasta el 31 de diciembre. Es posible, yo creo, la verdad, en términos muy sensatos de sensatez parlamentaria, que la semana entrante se sepa si sale o no sale la reforma tributaria. Por lo que vimos todos ayer en el país, parece que eso no se fuera a dar. En el evento de que salga, toca recortarlo. Y no es que sea autónomo el Ejecutivo para no recortarlo, toca recortarlo. Y toca recortarlo, ¿por qué? Porque el presupuesto lo rige un principio que es el principio de reserva de ley y de legalidad. Y no se puede ejecutar el presupuesto si no se equilibra. Tiene que salir equilibrado a 31 de diciembre en algo que se llama el decreto de liquidación presupuestal. Es decir, hasta el 30 de diciembre tiene plazo el gobierno para sacar ese decreto de liquidación equilibrado. Entonces, ¿cómo posiblemente quedaría ese decreto de liquidación que lo pide la ley orgánica del presupuesto si se diera hipotéticamente que la reforma tributaria no pase y que desde luego el gobierno, además de atender lo que dice la ley, atienda las sugerencias del señor Contralor General de la República, que es quien lo controla fiscalmente? Debería dejar el presupuesto con 530 billones de pesos de gastos respaldados con 530 billones de pesos de rentas legales vigentes, que son las que quedan. Las otras 16 no quedan, entonces toca refundir los gastos. ¿Cómo toca refundir los gastos? Eso no, quizás no va a ser una tarea fácil,
pero les toca hacerlo. Eso se hace por ahí en un periodo de concertación en unos 15 días aproximadamente, y si la semana entrante, ayer era 3 y en 7 días es la reunión, que del 10 al 11 de diciembre salga la noticia. Podríamos decir que el día 26 ya estaría eso, pero les implica una reunión de coordinación con las distintas instituciones para ver dónde reducen los gastos de funcionamiento, las pretensiones de gastos, si los van a hacer de contratos de prestación de servicios o de honorarios o de remuneración por servicios técnicos, o si van a hacer unos cruces de funciones, procesos y procedimientos con algunas entidades de manera rápida en las que crean que se están repitiendo gastos. Y la otra, que es lo más difícil de todo esto, doctor Carlos, es que van a tener que recortar la inversión del año entrante. Entonces, fíjese que el gran sacrificado va a ser la inversión. Primero, la tienen y no la ejecutan. Y segundo, ahora por el ejercicio que toca hacer, indiscutiblemente yo creo que van a tener que recortar de alguna manera la inversión tal y cual como lo está diciendo el señor Contralor. Eso si el gobierno decide aceptar esa línea, la del recorte presupuestal, la del recorte de gastos, pero lo que se ha visto es que el gobierno, y más en su último año, pues no quiere ceder ante eso porque es la clave de sus proyectos, de sus reformas, y que el dinero desde su punto de vista es necesario para cumplir lo que tiene que cumplir. ¿Qué va a hacer el gobierno si insiste en no recortar y llevar adelante lo que necesita para sus proyectos? Le voy a decir una cosa, Carlos, para contestarle la pregunta en dos aristas. La primera arista es la legal. El año pasado pasó algo similar. Usted sabe, yo creo que estamos viviendo un déjà vu también en esto. Pasó algo similar y el Congreso le rechazó por unanimidad la reforma tributaria del año pasado. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Recortó. Sí, pero eso fue el año pasado. Recortó, y el presupuesto que quería el gobierno, que eran de 523, así era lo que él quería, igualito que ahora, quedó en 511 billones. Es decir, el decreto de liquidación salió por lo que salió aprobado las rentas, ¿sí? Pero en este caso, en este año, desde luego, dado ya el hecho que se pronunció el señor Contralor, que lo más seguro es que salga la reforma tributaria con decisión de archivo, ¿sí? Y que el plan B tampoco funcione porque queda archivada toda la reforma tributaria, entonces bajaría a 530 billones. Pero hay algo que de pronto no hemos dicho ahorita y lo voy a recordar, doctor Carlos. Es lo siguiente. Sí es cierto lo que usted dice, el gobierno está con la idea de querer que ese gasto sean los 546 y que de alguna manera lo tendrá que hacer. Entonces, el presidente ha lanzado ideas, y una de las ideas que lanzó fue la declaración de la emergencia económica, social y ambiental. Yo le voy a decir una cosa, los estados de excepción son de excepción y los estados de excepción tienen que estar fundamentados. Y resulta que la verdad, particularmente desde mi formación académica y de consultor en estos temas, yo no veo una emergencia, posible una declaración de emergencia económica. ¿Por qué, Carlos? Porque el país va a crecer este año a 31 de diciembre al 2,8%. Va a crecer, le voy a decir, querida audiencia, 1,1% más que el año pasado. En un país que está creciendo no se puede hablar de emergencia económica. Y otra variable, para decirles solo dos, que contradirían esa posibilidad de fundamentar una emergencia económica. El país ha disminuido el desempleo. El desempleo bajó del 9,1 al 8,2 en el último mes. Entonces, en un país que está mejorando el empleo, que está creciendo, están aumentando los ingresos y desde luego está en recuperación, está en reactivación. Entonces, no es posible fundamentar una emergencia económica. Eso fue
lo que previó el gobierno central como posible salida, y la verdad veo esa gran dificultad que no va a poder fundamentarla. Y la otra salida que habló, que fue de que posiblemente había un default y cesaba pagos, tampoco lo veo muy coherente. ¿Por qué? Porque resulta que si algo está haciendo bien el gobierno, ha hecho muchas cosas buenas, ¿sí? Pero si algo está haciendo bien, que destaco, son unas operaciones de crédito público que les están permitiendo adelantar unas notas de la deuda de 2054 a 2030 y a 2027 incluso, y, y a 2026 ahora, y entonces eso le está permitiendo una entrada de dólares que le ha disminuido la deuda, ¿sí? Le ha disminuido la deuda y le ha disminuido el pago de intereses. Le voy a decir que esta es una buena noticia, y la dice este docente, pero la digo fundamentada en los datos de la Dirección de Crédito Público. Todos los datos que doy aquí siempre, Carlos, y en todas partes son oficiales. La Dirección de Crédito Público dijo que la deuda disminuyó del 65% del PIB al 55.7% del PIB, al 57.9% del PIB, corrijo, al 57.9% del PIB. Esa es una buena noticia. Y el que se haya disminuido esto por las operaciones de crédito público que está haciendo la Dirección de Crédito Público del gobierno, ese es un muy buen gol del Ministerio de Hacienda positivo, ¿sí? Ha bajado los intereses de la deuda. Entonces, ante eso, ¿cómo puede haber default? No, porque se rebajaron los intereses. Entonces, no hay una correlación clara, y esas dos posibilidades, la verdad, no la veo. Para mí, de verdad, y en eso estoy de acuerdo con el Contralor, y lo digo como hacendista, indiscutiblemente la salida, si la reforma tributaria no se aprueba, es la reducción de gastos de funcionamiento y desde luego mirar y priorizar los gastos de inversión para el año entrante, porque serían los que ahí saldrían más perjudicados. Pero la verdad es que, como en cualquier casa, si los ingresos no se dieron, toca ajustarse, y en este caso toca ajustarse, pero desde luego hasta eso hay que tenerlo en cuenta en la hacienda pública. Hay que planificar cuando se presentan este tipo de eventos, porque uno puede presentar una propuesta para aprobación, pero si el que me la aprueba, que es el director de la economía, decide no hacerla, pues entonces tendré que ajustarlo hacia donde esté, y desde luego corregir hacia adentro cosas que está diciendo el Contralor y a las cuales me estoy refiriendo en el día de hoy para dejar claridad sobre esta parte, Carlos. Sabemos que es un tema pesado para fechas de diciembre, ya la gente está pensando en velitas, y este episodio sale el día en el que es el sorteo del Mundial de Fútbol y cómo va a estar Colombia en ese Mundial. Para eso les recomendamos escuchar nuestro podcast Contraataque de la redacción de Fútbol Red, que tendrá su emisión especial. Gracias por acompañarnos en este episodio de El Café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el martes volviendo del puente festivo. Podcast El Tiempo.